Punto de opinión. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Punto de Opinión. Este lunes 9 de junio de 2025 estamos comenzando semana y invitándole para que participe esta mañana con nosotros al 241-114-9821, porque es un tema que la semana pasada, dicho sea de paso, durante las emisiones matutinas de Centro Informativo, pues recibimos algunos comentarios a favor, yo creo que más cuestionando la posibilidad de que Apizaco sea un polo de desarrollo turístico, poniéndolo en duda, pero lo cierto es que desde mi punto de vista, Apizaco tiene patrimonio que es digno de ser presumido a nivel turístico, y además desde el año pasado, desde octubre de 2025, pues pertenece a este programa federal Barrios Mágicos, que trata de reconocer que funciona como manera de complemento al programa de Pueblos Mágicos del gobierno federal, y que trata de reconocer por lo menos a una ciudad en cada una de las 32 entidades federativas para promocionar el turismo. Bueno, pues además de invitarlos a que participen con nosotros para dilucidar este tema, tenemos con nosotros a la directora de turismo del Ayuntamiento de Apizaco, Jocabet Ortega. ¿Cómo está, directora? Bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días. Agradezco la apertura de sus micrófonos y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, y saludo a toda su amable audiencia. Muchas gracias, pues bienvenida también de casa, Octavio Flores, que además de urbanista, ¿no?, nos viene a dar luz en este tema, pues también orgulloso apizaquense. Sí, de toda la vida, desde mi bisabuela a la fecha, no hemos parado de buscar cosas en favor de Apizaco, y es muy interesante el tema de hoy porque sí, en efecto, hay mucho que platicar. Algunas cosas ya conocemos, ¿verdad? Justamente lo hemos comentado en la primera emisión de Centro Informativo. Eric Fernández, bienvenido como invitado a esta mesa. Gracias. Es un tema muy importante, sobre todo para los apizaquenses, porque como me gustaría iniciar, antes de hoy sé que no lo has preguntado, pero como objetivo, bueno, pero los apizaquenses sí somos muy especiales. Espero que no se me enoje, lo hablo como apizaquense y vamos a tratar de entender esta propuesta. ¿Diríamos selectivos? Difíciles. Dificilón. Yo creo que hay de todo. Y para poner el tema sobre la mesa, ¿Apizaco tiene potencial turístico o no, directora? Claro, yo pienso que sí tiene potencial turístico, y eso tiene que versar partiendo de los elementos que nosotros tenemos como municipio. Aquí yo creo que mucha parte importante del problema que se genera a través de esta pregunta es el desconocimiento de estos lugares. Yo antes de llegar a esta dirección de turismo, yo no sabía que había zona arqueológica, no sabía que teníamos 5 haciendas aquí en Apizaco, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces ahorita una de la misión que tiene el presidente, como siempre nos lo ha indicado, pues es dar principalmente a conocer a todos los ciudadanos lo que tenemos aquí en Apizaco. Lo hemos tratado de trabajar por bloques, que es lo que queremos, porque créanme que hay una de cosas tan maravillosas con las que se puede trabajar. Hace unos días me comentaba una señora, no podemos ser turísticos porque no tenemos una playa. Entonces es absurdo, absurdo, pero ¿qué es lo que hacemos? Como municipio tenemos que hacer turismo, que esa es la visión que tiene el presidente, hacer turismo con los elementos que nosotros tenemos. Hemos hecho mucho trabajo de campo para recabarlos. Perfecto. En lo que yo sí estaría de acuerdo es que para hacer turismo o turístico, un destino turístico, sí tendríamos que contar con algunas cuestiones básicas como servicios, ¿no? Y ofrecer la mejor cara de la ciudad, que a veces no lo es tanto. En esta temporada de lluvias, pues vemos una cara que ya conocemos, que no es la mejor, y ciertamente no es la mejor, la más recomendable para el turismo, ¿no, Octavio? Bueno, creo que el esfuerzo que se puede hacer para convertir, transformar y modificar un territorio en un espacio turístico, independientemente de los servicios y la infraestructura que debe de estar para soportar esas dinámicas, tiene que ver algo que decía de alguna manera en juego, ¿no?, o en provocación, Eric, que es la ciudadanía.
Y yo voy a algo muy importante. La cuestión de identidad, de arraigo, la cuestión de apropiación. ¿Qué pasa cuando no hay nada de eso? Pues simplemente los que se van a beneficiar de esos procesos no van a ser los locales. Entonces vamos a generar un enfrentamiento. Vemos, por ejemplo, los arraigos tan fuertes que se dan en Huamantla, o que se dan en Zacatlán, o que se dan con un proceso de apropiación, de diseños participativos, de involucramiento, de trabajo colectivo. Aquí el reto que va a enfrentar esta administración y las que siguen es recuperar todas esas construcciones de identidad, esas construcciones de arraigo que van a permitir dar fortaleza y refuerzo, y va a provocar, por lo tanto, que la infraestructura y los servicios vayan encaminados a... ¿Cuál es la vocación? Por ejemplo, yo le digo a Eric, mi estimado, mañana te Más quiero fuerte. en la selección de fútbol porque te necesito ahorita, hay un hueco. Y ya, es de la sub-23 y tú puedes. Y él me va a decir, no, ¿qué pasó? Pues ya tengo el doble de edad. No tanto, pero No, sí. estos muchachos, ¿no? Literal, ¿no? literal. Lo sé, pero bueno, voy a ir a jugar con ellos. No voy a poder jugar. Me va a decir que no. Pues no, porque Y no me vas a tiene llevar al las matadero, habilidades. No tiene las habilidades, no Claro. tiene las capacidades. Si Ni yo le siquiera digo a una de cumple con la veteranos, norma. Exacto. Si ven veteranos, sí, pues así pasa la ciudad. Las ciudades tienen una genética, y aquí mando a traer pensamientos de distintos autores, entre ellos un buen amigo, que la genética de un territorio está definida por su vocación, que se va construyendo con el tiempo. Apizaco nace como una ciudad modelo diseñada por ingleses, que hay que recuperar toda esa visión que se está perdiendo, pero que a su vez tiene toda una marca de metodistas, de masones, que hemos perdido toda esa construcción que nos permite dar un imaginario. Si no tenemos un imaginario colectivo claro, pues obviamente nos va a caer personajes que nos dicen, es que necesitamos playa. Pues no. O que es lógico que no. Y es que las haciendas son periféricas, sí, pero es comercio. La vocación original es comercio. ¿Qué pasó en Bilbao? Súper comercial. Tuvieron que meterle muchísima lana, pero una cosa exagerada, para poder poner un Guggenheim, rescatar el río y hacerla turística. Pero sigue siendo su vocación comercial. Sí, Y Apizaco es la articulación tal. ¿Cuál sería el esfuerzo titánico para no caer en algo que nosotros le llamamos la urbanalización? Es decir, hacer solo escenografía y de fondo nada. ¿Cuánto no hemos visto de patrimonio que tiran en edificios? O sea, yo he visto un montón de edificios históricos que no están en el catálogo, pero sí las puedes defender poligonalmente. Sí. Se los han caminado. Aquí en la Francisco y Madero, vamos a verlo. Aquí en Francisco y Madero y Juárez. Había una casa con el nivel original de Apizaco. Se la caminaron, se demandó. 4 años después ya están haciendo un edificio. Y no es culpa de Lina, no tiene argumentos para defender algo de patrimonio donde el mismo municipio está tampoco catalogado. lo hace. Entonces, tú tienes que tener esa visión y cultura. Ahora, si tenemos nuestros pobres visitantes, nuestros pobres amigos que creen que es necesaria una playa para poder ser turístico, pues tenemos Estamos mucha perdidos, distancia, ¿no? Como para entender qué es un patrimonio y qué puede ser turístico y qué no. Estamos perdidos, y yo entiendo que al potencializar la posibilidad turística que tenga Apizaco, no se descuidaría pues el desarrollo económico, No, porque definitivo. Apizaco es el corazón económico de Tlaxcala, y además es centro de consumo de incluso municipios más allá Y de del estado, ¿no? Y de estado, ¿no? De Sí, estados. vaya, regional, en la región centro del país. Pero tú dices algo, dice Octavio muy bien, provocador, ¿no? ¿Qué Pues sí, papel ya sabes cómo jugaría? soy, para que me invitas, Dolores. ¿Qué papel jugarían los ciudadanos? Porque sí es cierto, también Además, yo recuerdo esta frase que fue incluso identitaria de un gobierno: Tlaxcala, anfitrión por tradición. Entonces, ¿Apizaco está fuera o cómo? mira, yo primero citaría las palabras de la directora, que agradezco que esté con nosotros, porque de verdad reconozco su trabajo, ¿no? Turismo. Y en una ciudad que no es turista, pues entonces tiene un grave problema desde mi punto de vista, ¿no? Claro, recurrente. Un reto, pongámoslo en positivo, un reto. Un reto, a final de cuentas, un problema, y te voy a decir por qué. A ver. Porque lo primero que dice, yo no conocía todos los atractivos de Apizaco, y
es una muestra de lo que la apizaquense es. No conocemos nuestros lugares, los desconocemos, no tenemos ese arraigo, esa identidad. Muchas personas que incluso apizaquenses no han pisado nunca un terreno de esas haciendas, nunca. No sabían de esos vestigios prehispánicos, prehistóricos, y además el arraigo de las generaciones que han venido en decadencia en materia de esta ciudad ferrocarrilera, masona, etcétera, que incluso hasta dentro de ese mito que tiene la propia ciudad no se conoce. Entonces, si nosotros no hemos logrado conectar hace quizá más o menos 2 décadas, 3 décadas, se hablaba de conjuntar la celebración religiosa, la del 12 de mayo, con respecto a las ferias. Y recuerdo que en ese entonces decían, no porque competimos con la de Puebla, ¿a quién se le ocurre que haya competencia? ¿Cómo vamos a competir? Si no hemos podido lograr empatar ese sentido ideológico, que lo vemos cuando hay las grandes ferias, la de Huamantla, ¿por qué se da esa importancia? Porque viene ese sincretismo entre la fe, lo religioso y desde luego la expresión cultural de la gente. Entonces, no hemos podido empatar, somos totalmente fríos, lo he dicho cuántas y tantas veces, no tenemos un platillo identitario también que nos refleje esa atracción. Oye, vamos a comer a Apizaco, ¿qué? Me lo han preguntado. ¿Y qué hacen por allá? Pues de todo. Salmón. Pero de todo, sí, ¿no? Estos mariscos que son muy buenos en Apizaco, este salmón que es muy bueno en Apizaco, estas tortas, sí, pero incluso también hay regiones donde creemos que es Apizaco, que ya no es Apizaco, ¿eh? Y entonces también viene esa soberbia de la apizaquense porque creemos que todo es Apizaco y que muchas cosas alrededor son parte de nosotros. Y luego, cambiar el sentido de la atención turística es un tanto cuantioso. Por eso digo del reto, porque ayer tan solo caminaba por el parque de la ciudad de Apizaco, que después de muchas semanas no tenía yo el agrado, y vi reafirmé el sentido que también traigo en este día de crítica. No había apizaquenses. No. En el parque no había apizaquenses. Entonces, vamos a hacer un lugar turístico para que vengan a un parque donde hay música, pero el apizaquense, bien es cierto, no se está regodeando o no se va a regodear con ese sentido. Hasta que no vea que algo le va a dejar. Porque cuando vemos que hay actividades económicas decimos, ya nos vienen a invadir. Así lo pensamos los apizaquenses. Claro. Como el mismo comercio ha estado estableciendo. Sí, pues viene el comercio que ni es de aquí y nosotros que ya nos están afectando las calles, nos están afectando la vialidad. Entonces, por eso reconozco que para mí sí sería un problema estar defendiendo un proyecto turístico que me queda claro que no es de esta administración, sino viene y como intención que buena. Federal, ¿no? Además. Sí, claro, como intención que buena, pero además también otro aspecto que los apizaquenses en materia de barrios, por ejemplo, San Miguel, que es el que se está presupuestando, pues realmente es un espacio muy escaso donde no podría detonarse derivado de estas actividades simples que tenemos los apizaquenses, porque alrededor de todo eso hay comercio. Y luego la lucha entre la San Martín, entre la Colfer, entre Jesús y San Juan, sí, claro. Pues también viene ese asunto en el cual no nos vamos a empapar todos los apizaquenses, pero ese sería mi comentario. Pero tiene que ver con que es un barrio. Sí. La fundación de un barrio tiene que ver, y eso es histórico, desde la época, ahorita que hice estudios en Analco, La Luz y estas zonas de fundaciones de Puebla, tiene que ver con el oficio, tiene que ver con el tipo de familias, tiene que ver, pero aquí los barrios no se fundaron así. La 2 de abril, que era como la identitaria, claro. Ya hoy es una zona de comercio. Es una zona de comercio. Ya se convirtió en comercio. Entonces, otra vez regresamos al punto inicial de la ciudad. Entonces, a ver, en esta circunstancia, coincidimos en que hay patrimonio. Sí, claro, muchísimo. Hay patrimonio. Sí. Vayamos a un poco lo que tú ya adelantabas, Octavio. ¿En qué se cimenta la identidad de los apizaquenses, directoria? ¿Ya tienen ahí algo definido? Precisamente lo que hemos estado trabajando es en la identidad, porque ese es el problema con el que nos topamos todos los días. Uh-huh. La cuestión aquí es generar a través de esos elementos que tenemos, acertadamente cuando hemos participado en los tianguis nacionales, el problema es que no tenemos ni un platillo típico. Bueno, lo principal es que somos una ciudad moderna también, somos una ciudad rielera y también los toros, la tauromaquia para nosotros es muy importante. En eso versamos también parte de la identidad.
Ahorita, derivado de eso, nosotros propusimos un concurso del platillo típico apizaquense, justificando el por qué creemos que es, porque muchos dicen es la torta de chalupa, otros dicen que es el mole de panza, otros dicen que son las enchiladas, otros que los tacos de canasta, entonces hay una diversidad, pero hay cosas que como platillo deben de tener ciertos elementos. Entonces, estamos trabajando también en otras cuestiones para generar principalmente eso que es la identidad y dar a conocer. Algo que es muy importante que tocaba Eric es la situación de también sensibilizar a los apizaquenses, porque no sabemos cobijar a las personas cuando vienen. Y parece que no es real, pero sí tenemos muchos visitantes de diferentes estados y también de otros países, ahorita con lo de turismo deportivo que tenemos. Y los apizaquenses son los primeros que ponen mala cara. Yo siempre les digo, somos buenos anfitriones, ¿no? Pero rechazamos indudablemente esa parte de cobijar, porque es parte de ser un barrio mágico, ¿no? El recibir a la gente. Vas a otros lugares, mire, yo le enseño dónde puede ir a comer. Aquí tenemos el mercado, aquí tenemos estos restaurantes, y no podemos ni siquiera ser buenos anfitriones. Entonces yo creo que también en lo que vamos a trabajar mucho, en lo que hemos estado trabajando, es en dar a conocer todo esto para poder generar también sensibilización con la gente. ¿Y se ha cumplido con lo que estableció el programa de Barrios Mágicos? Por ejemplo, los murales que se pedían, que se pintaran. Se ha dado cumplimiento con todo. Se ha dado cumplimiento con todo. De hecho, ahorita se bajó otro recurso que es el programa de las fachadas. Van a ser es un recurso que va con el municipio junto con Secretaría de Turismo y se van a, ahí va a depender de las indicaciones que nos dé nuestro alcalde para ver en dónde se va a invertir, pero sí se ha dado cumplimiento a todo, por eso tenemos. Okay. Oye, entonces Dolores, tenemos. Si me permites, dice un buen amigo apizaquense, además de una familia emblemática, los Maldonado, dice: los apizaquenses no somos difíciles, estamos hechos por Dios y bordados a mano. Bueno, pero tiene que ver algo el diseño podrían de la ser ciudad. más generosos, ¿no? Voy a aclarar eso en parte que tiene que ver mucho el diseño de la ciudad. La ciudad está diseñada para el auto. Nace con esa visión ya del movimiento de mercancías y personas. No está diseñada para otra cosa. Los camellones eran tan grandes que eran parquecitos locales en su diseño origen, incluso había farolas en el centro. Y era muy interesante ese diseño. Si recuperamos la fotografía histórica, podremos tener mucha información interesante. Lo digo porque toda mi familia es fotógrafa. Pero en ese sentido, puedes tú rescatar esa información que puede decir: este es el origen y esto por donde podemos caminar, donde todos podemos confluir. Porque forzar algo que no es, que tenemos que importar hasta las alfombras, eso es terrible. O sea, no estamos construyendo algo de nosotros. La parte muy fuerte que tenemos dentro de nosotros, que era el teatro, que eran las actividades literarias, que eran las obras y demás, han desaparecido sistemáticamente porque les damos circo a la gente. Y eso es terrible, porque entonces no estamos generando identidad de Apizaco, estamos generando una zona de espectáculo. Y eso es una forma difícil. Identidad previa a todo este desarrollo, ¿dónde la encontraríamos? Tendremos que trabajar con la gente originaria de Apizaco, que colabore, que se genere difusiones, que se generen esos procesos de participación. Apizaco tiene unas dimensiones, las calles y las banquetas tales, que no son las mismas de Santana. ¿Estamos de acuerdo? Oh, muy de acuerdo. Si yo camino en una calle de Santana y está del otro lado Eric, 2 pasos, lo saludo, y si no, me va a decir de cosas. Pero en Apizaco, estoy en una calle, la otra, veo a Eric y lo saludo, me voy rápido. Es una ciudad que está diseñada. Además tiene otra dinámica. Es que comercial, tiene otra dinámica. Y está en la dinámica del intercambio, en la dinámica del ferrocarril, del tiempo, del movimiento. Y eso, si lo logramos llevar a concretar, va a ser otra cosa. Los toros no había en Apizaco. Es en la periferia donde se da eso por los ganaderos. Pero entonces tendría que ser una combinación de lo añejo con lo moderno. ¿Cómo lo logras? Pues necesitas esos líderes, necesitas esa visión de apropiación, necesitas, claro, construir sociedades o grupos que te vayan a empujar eso. Solo el municipio lo veo muy difícil que lo logre. Y no en 3 años, perdón, nada más para referir. Porque hoy se está viendo con este impulso que tiene el gobierno municipal de Javier Rivera. Sí. Pero esto empezó en el anterior. Sí. Pero también la gente aquí en Apizaco empieza, hoy los que están, sí, pero lo hicieron los prianistas, entonces no le entro. Y viene una descalificación, ese es natural también. Sí. Y es algo que
como apizaquenses tendríamos que olvidarlo para decir que este gobierno morenista, no sabemos cuál siga, pero que es un proyecto que además le tienen que invertir mucho dinero y nos tienen que convencer a esto que los estábamos diciendo, lo difícil que somos porque no damos, es más, ¿cómo voy a dar la referencia de una calle si no me sé la calle? Antes de ir a la pausa, tú me debes la respuesta, por favor, anótatelo en tus pendientes de qué es lo que nos da identidad en Apizaco, qué elementos. Pero quiero agradecer la participación de la ciudadanía a través del 241-114-98-21. Nos dicen, ciertamente Apizaco tiene vocación turística, pero ha sido desaprovechada. Lamentablemente las autoridades municipales de por lo menos hace un par de décadas han ignorado el potencial no solo comercial sino cultural con el que cuenta Apizaco. No han sabido gestionar inversión para obras de impacto que incluso atraigan turismo o mejoren nuestra imagen. Hay barrios como La Colfer, San Martín, Fátima, San Miguel, el barrio de los Toreros, etcétera. Aunado a ello, las 4 últimas administraciones panistas específicamente dejaron crecer la delincuencia y conviviendo con grupos delictivos, situación que hoy ubica a la ciudad como una de las más inseguras según la percepción ciudadana. Ojalá el camino se enderece, pero será muy difícil, es la opinión de la terminación. Pero ahí lo que te decía de los partidos, 41. Volvemos a poner el partido antes del interés General, propio, ¿no? General. El bien común no es tan común. Bueno, otro más. Buenos días, pero entonces en cuanto a turismo, ¿qué es lo que ofrece Apizaco? ¿Qué lugares públicos se han dedicado a dar mantenimiento para que sean lugares atractivos? Pregunta la terminación 7689, nos la anotamos para el siguiente bloque. Buenos días, punto de opinión. Pues otro punto igual, los límites que mencionan, porque el Emilio Sánchez Piedras es de Yauquemecan, el Ministerio Público es Yauquemecan, la Noria 2 es Yauquemecan. Saludos, muy buen punto. Gracias por sus saludos. También nos dicen buenos días. Apizaco, barrio mágico, preguntan, con baños públicos maloliendo en el parque de tu casa. Además tenemos el único parque en el mundo sin plantas, un parque sin identidad. ¿Qué imagen podemos dar así? Inicien con lucir esa zona de esparcimiento para los visitantes, transformen esta zona que es uno de los primeros lugares que siempre visitamos cuando conocemos un lugar. Ánimo, gobierno de Apizaco, sí se puede, dice la terminación 2847. Tengo más mensajes, pero estos los compartimos al regresar de esta pausa comercial. Ese último mensaje se me hace que es de eso. Punto de opinión. Punto de opinión. Regresamos.